Rápidos como una fixie nos vamos con Manuel Moreno, nuestro especialista en redes sociales. Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes. Manuel Moreno siempre nos aconseja cómo navegar por esa jungla que es Internet. Pero hay alguien que aún es más vulnerable, que a lo mejor no lo parece porque nos da la impresión que domina más que nosotros, pero que también está expuesto. ¿Saben de quién estamos hablando? De los niños. ¿Saben los padres qué consejos hay que darles para que naveguen con seguridad? Manuel, es un tema delicado. Y los padres sufren muchísimo por el hecho de pensar que el niño está solo delante del ordenador y que, claro, por mucho que tú intentes controlarlo, siempre hay ventanas emergentes, siempre hay pequeñas... ¿cómo se llaman? Pequeños anzuelos, ¿no? Que un poco el niño rápidamente, claro, es atractivo ponerte donde no te dejan. Sí, la cuestión es una cuestión de educación, más que nada de aprendizaje. Los primeros que deberían aprender a utilizar las redes sociales, a utilizar Internet, deberían ser los padres, para que le dieran a los hijos esa formación y que pudieran utilizar las redes sociales pues como unas herramientas a las que se les puede sacar mucho provecho, pero eso sí se saben utilizar. Es importante que sepamos que hay una serie de riesgos, no para decir que no vamos a utilizar las redes sociales, sino para tener conciencia de ellos. Sin una buena educación en redes sociales, ¿qué peligros podrían tener nuestros hijos? Bueno, por un lado, podrían pasar demasiado tiempo conectados al ordenador. Pasar más de 3 horas ya podríamos hablar de una adicción a las redes sociales o a Internet. Pero también hay otros peligros, como por ejemplo lo que es el ciberacoso, que 2 de cada 10 niños lo sufren en silencio. Madre mía. O el grooming, que son entrar en contacto con personas que desconocen. Entonces, bueno, para intentar evitar todo esto y para que sobre todo tengamos una conciencia de cómo usar las redes sociales, vamos a dar unos consejos para que los padres protejan a sus hijos en las redes sociales. Estén atentos. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer consejo es un hecho. No sé si mucha gente sabe que en España, para tener un perfil en redes sociales, la edad mínima legal permitida son 14 años. Esto en otros países es diferente. En Estados Unidos es 13 años, en Holanda es 16 años y hay una propuesta para que todos los países de la Unión Europea se suba a 16 años. Que no se cumple, Manuel, ¿eh? Que no se cumple. No se cumple, eso justo te iba a decir, porque de hecho entre los 11 y los 14 años el 75% de los niños tiene perfil en las redes sociales y muchas veces son los propios padres los que, bueno, han dado su acuerdo, han dado su ok a que los niños tengan perfiles en las redes sociales. Entonces, si aceptamos esta realidad, porque al final es una realidad, vamos a hacer que los niños utilicen bien las redes sociales y las utilicen de una manera que les puedan sacar partido, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunas redes sociales que tienen mecanismos para evitar que los menores de 14 años puedan inscribirse en los perfiles, pero es relativamente sencillo evitarlos y al final todo el mundo lo hace, ¿vale? Los padres deberían saber desde dónde se están conectando sus hijos, porque es muy común que se conecten desde el ordenador, eso todo el mundo lo sabe, pero hoy en día en las casas tenemos muchos aparatos que también se pueden conectar a Internet. Tenemos televisores inteligentes, tenemos tabletas, pero es que los niños se pueden conectar a Internet a través de la videoconsola, por ejemplo, o del aparato de reproductor de MP3 o incluso a través del reloj, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber cuáles son los puntos de acceso que tenemos en nuestra casa para poder proteger a nuestros hijos. Sería interesante que en cada uno de esos puntos de acceso pues instalemos una contraseña, porque así tendríamos control de cuando nosotros le dejamos al niño que se conecte y lo haga con una supervisión nuestra. O en determinados equipos, como pueden ser las televisiones inteligentes, pues se pueden configurar diferentes perfiles y entonces el niño entraría con su propio perfil y tendría acceso a aquellas aplicaciones o a aquellas páginas de Internet que nosotros quisiéramos darle acceso. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos a la hora de configurar los perfiles en las redes sociales. Esto es importante y explicarles pues qué implicaciones tiene, quiénes serían las personas que pueden ver una determinada publicación o cómo hacer determinados grupos. Nosotros en próximos programas seguramente haremos la demostración en determinadas redes sociales, pero por ejemplo los padres que quieran hacerlo ya en Facebook pueden ir a la parte de arriba del perfil, en la esquina superior derecha, y pulsando en la fotografía accederían al menú de configuración de seguridad. Entonces es importante que tanto el padre sepa configurar bien la privacidad de su perfil, como el niño se lo pueda enseñar el padre cómo hacerlo. Es importante que le digamos a los niños los peligros que supone aceptar invitaciones de extraños. Debemos hacerles ver las redes sociales como un entorno en el que, bueno, un entorno familiar, un entorno que con los amigos, con los compañeros de colegio y demás, pues puede tener muchos beneficios, pero no que sea un entorno en el que le demos acceso a cualquier persona. Entonces, bueno, tener eso en cuenta para que... Control. Mucho control, ¿vale?
También, igualmente, no entrar en contacto con personas desconocidas, pero tampoco compartir una información personal que pudiera ser perjudicial. Hay que explicarle a los niños qué implicaciones puede tener esto. El hecho de dar nuestro nombre en Internet o incluso dar la dirección de donde vivimos o el colegio al que vamos o la hora a la que salimos de clase. Esto, que los niños tengan claro que no se puede compartir. Igualmente que no se puede compartir, pues por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y vamos a dejar el domicilio vacío. Los niños no deberían abrir enlaces desconocidos. Cada vez que llegara un enlace que no supiéramos su procedencia, bueno, deberíamos tener nosotros supervisión. Deberíamos recomendar al niño que nos buscara, que nos pidiera nuestra ayuda para abrir un enlace. ¿Por qué? Porque puede llegar a un contenido que no sea apropiado para su edad o porque puede llegar a una página en la que lo que haga sea infectar el ordenador, por ejemplo, con malware, que se instale un virus en nuestro ordenador. Entonces, bueno, también que tengan mucho cuidado con los enlaces. El uso de chats y programas de mensajería puede ser beneficioso para estar en contacto con compañeros de clase, compañeros y amigos, pero bueno, también tienen que tener los niños saber que detrás de el anonimato que hay en Internet, digamos, pues puede haber personas que estén suplantando la identidad y que no sean las personas que dicen ser. Entonces hay que tener mucho cuidado que, por ejemplo, nunca les den información personal o que no les envíen nunca fotografías si les están pidiendo fotografías, ¿no?, a personas que no conocen. Habría que advertir a los chavales de qué peligros tienen también en Internet y qué acciones no están permitidas. Por ejemplo, que no estaría permitido subir un contenido que tuviera derechos de autor, por ejemplo, o no está permitido suplantar la identidad de otra persona, hacerse pasar por un amiguito en las redes sociales y hablar con él. Y deberíamos inculcarles pues ese sentido de respeto hacia el resto de personas que están en las redes sociales. Y siempre tratando de ganarnos la confianza del niño para que si en algún momento tiene algún problema, que sepa que puede acudir a nosotros a la hora de protegerse en las redes sociales. Y por último, si vemos que hay algún chaval, algún niño que en las redes sociales, que en Internet está sufriendo alguna amenaza o tiene problemas en las redes sociales, bueno, pues ahí lo que debemos hacer es actuar, es acudir a las líneas de defensa de los menores que tienen organismos como Policía Nacional o como la Guardia Civil, que tienen perfiles muy activos en la mayor parte de las redes sociales, o incluso en asociaciones como Protégeles, que se dedican a garantizar los derechos de los niños en Internet. Y igualmente, si vemos un contenido que, por ejemplo, pueda ser perjudicial, si lo llegara a ver un niño, nosotros mismos lo podemos denunciar en la red social, con botón derecho generalmente, para decir que es un contenido inapropiado y que debería ser retirado. Es importante que sepamos estos consejos porque lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar las redes sociales y sacarles partido. Sin duda, una ventana muy interesante, pero es alta. Se tiene que saber qué altura tiene exactamente para que los pequeñajos lo sepan. Eso es. Manuel nos ha dado consejos para proteger a nuestros hijos y a nuestros alumnos de estas amenazas virtuales, pero que se pueden hacer reales sin darnos cuenta.